Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a resumirles una película basada en hechos de la vida real llamada Francotirador. Durante un ataque en las calles de Afganistán, ejecutado por un grupo de soldados americanos que van inspeccionando las casas, desde una terraza cercana, un francotirador de nombre Chris Guy los protege de ataques de terroristas. Chris ve a un hombre muy sospechoso que observa el convoy y hace una llamada, pero desaparece de su vista. Ve que del edificio sale una mujer y un niño. Ella le entrega una granada y él arranca a correr con ella hacia el convoy. Él pide autorización para disparar, pero le dicen que él decide. Su compañero dice que si se equivoca, lo juzgarán. Ahora nos llevan al pasado, donde Chris está en el rodeo, domando un caballo, y lo hace muy bien. Luego se dirige con su hermano a su casa, donde sorprende a su pareja con otro hombre, lo golpea y lo saca, y ella, tras de ser sorprendida con las manos en la masa, le pelea. Le dice que no es un vaquero, sino un pésimo granjero y pésimo en la cama, y se va. Su hermano le dice que cuando se casan y se ríe. Están viendo la televisión cuando muestran una noticia de un ataque a las embajadas de Estados Unidos y Chris se pone furioso. Al día siguiente vemos que va a una oficina de la Armada para ingresar al ejército. Le preguntan que si le gusta pelear. Dice que sí, y le pasan un volante del grupo de combate de los SEAL y le dicen que no es para cualquiera, pero él dice que no es cualquiera, que él no renuncia. Luego lo vemos ya en la marina, en entrenamiento, el cual es bastante fuerte. Lo están insultando y poniendo a hacer ejercicios para que renuncie. Y vemos como uno toca la campana, que es la señal de renuncia. El instructor dice, asimismo no pelearán contra el enemigo, mejor se retiren acá que en el campo de combate. Luego vemos a Chris en un bar y conoce a Taya. Ella le pregunta a Chris en qué trabaja, que obvio es militar. Él le dice que por cada pregunta que le responda beberán un trago. Y ella dice, ok, juguemos. Siguen bebiendo, pero ella se vomita, que ni crea que le va a hacer el delicioso. Luego vemos a Chris que está disparando, siendo un muy buen tirador. Llama a Taya y la invita a la feria, donde él dispara y gana un oso para ella, y hablan de su deseo de tener hijos en un futuro. Tras esa salida, Chris no se concentra en su trabajo y dispara muy mal. Luego vemos cómo Taya cae ante los encantos de Chris y accede a hacer el delicioso. Varios días después, estando con Taya, ven en las noticias el ataque a las Torres Gemelas. Esto lo enfada y le da motivación para regresar a la guerra. Semanas después de su boda, mientras bailan, un compañero recibe una llamada que deben de viajar a Irak a combatir, y Chris le dice a Taya que no tenga miedo, que solo serán 6 semanas. Volvemos al principio, donde Chris observa al niño corriendo hasta el convoy y decide hacer el disparo. La granada queda tirada en el suelo. La mujer corre hacia ella, la recoge e intenta lanzarla contra el convoy, pero Chris le dispara. Al regresar a la base, su amigo lo felicita por su primer trabajo, aunque él no está contento porque fue un niño. No imaginó que la primera vez sería así. Le dispara a un conductor suicida de un coche que acaba explotando antes de llegar a los militares, llegando a matar 6 terroristas en un día, más que el resto de sus compañeros juntos. Entre sus compañeros comienza a ser conocido como la leyenda. En reunión con su comandante les dice que el objetivo principal es Zarqawi, el príncipe de Al Qaeda. Vemos cómo los marines entran casa por casa y él decide unirse a ellos para ir más rápido, afirmando que conoce cosas que les puede ayudar a salvarse y que su papel será mejor abajo que arriba. En la primera casa que entran encuentran a una familia que no evacuaron y le preguntan por Zarqawi. El hombre de la familia les dice que conocen a un hombre al que llaman el carnicero y que es el segundo de Zarqawi, exigiendo $100,000 de recompensa y protección al cambio de la información. Chris habla con sus superiores y aceptan el trato. Mientras habla por teléfono con Taya, Mustafa le dispara en la cabeza al conductor del camión y se produce un tiroteo en el que mueren varios soldados. A Chris se le cae el teléfono y Taya entra en pánico al escuchar el tiroteo y a los soldados heridos. El carnicero descubre al informante de Chris y captura a su hijo y lo mata con un taladro mientras su familia grita desesperada. El carnicero advierte que cualquiera que le dé información a los americanos será asesinado. 3 semanas después regresa a Estados Unidos, siendo recibido por Taya en avanzado estado de embarazo.
De pronto, Taya comienza con las contracciones y deben regresar al hospital donde nace su hijo. De nuevo en casa, mientras su mujer atiende al bebé, Chris observa videos con grabaciones hechas por Mustafa de sus asesinatos. Ella le dice que no se niegue a hablar del tema, sintiéndose preocupada y diciéndole que tiene que volver con ella y con su hijo. Sus compañeros le informan que hay 9 gente al mando y que el hombre más buscado en Irak es él, que ofrecen $180,000 por su cabeza. Todos los SEAL se reúnen para recibir información de la próxima misión. Les dicen que tienen la ubicación del carnicero, que puede estar escondido en un restaurante. Se dirigen al lugar y entran a un edificio que está al frente del restaurante. Ahí encuentran a una familia y la retienen. Desde ahí observan que en el restaurante está el carnicero, pero es muy peligroso atacar en ese momento. Mientras esperan, el hombre de la familia los invita a cenar. Mientras comen, Chris ve que los codos del hombre están raspados, sospecha y dice que va a ir al baño. Pero empieza a revisar la casa, encontrando un agujero en el piso tapado con una alfombra lleno de armas. Tras el descubrimiento, le dicen al hombre que si no les ayuda a entrar al restaurante, los entregarán a tribunales iraquíes y el hombre los ayuda. El hombre se acerca al restaurante, siendo observado por los SEAL. Él llama a la puerta y le abre un hombre armado con el que acaba un francotirador de los SEAL. Los soldados entran, pero el carnicero consigue huir por la parte trasera, subiendo a una furgoneta a la que Chris le dispara hasta hacerla explotar con el carnicero adentro. Chris regresa a América y va al taller con su hijo a arreglar su coche. Ahí es reconocido por un hombre que él le salvó la vida en Irak y lo felicita por su trabajo. Chris acude al hospital donde está su hija recién nacida y se pone muy nervioso al verla llorar. Sin que ninguna de las enfermeras la atienda, se pone a gritarlas fuertemente pero no le prestan atención. En la casa, Taya se queja que es muy difícil criar a los niños ella sola, que la guerra lo está cambiando, que odia a los SEAL por eso y Chris la ignora. De regreso a Irak, la patrulla de Chris va siguiendo una camioneta. Los hombres de la camioneta les disparan, pero los SEAL consiguen abatirlos fácilmente. Chris y su compañero suben a la azotea de un edificio y son atacados por Mustafa, que le dispara en la cara al joven. Lo evacúan rápidamente para evitar que muera, siendo el primer SEAL herido. Tras dejarlo en manos de los médicos, deciden regresar a la misma zona para apoyar a los marines que continúan peleando y vengar a su amigo. A su regreso, entran a un edificio, están inspeccionándolo y son atacados por las ventanas donde hieren a su amigo Mark y muere. Chris viaja a Estados Unidos acompañando a los SEAL muertos. Le hacen un entierro militar con honores, donde está Chris, y Taya luce muy preocupada por él. Va a ver a Biggles. Él le dice que va a ser sometido a una reconstrucción facial, y él bromea diciéndole que la necesitaba. Biggles se alegra que no le pasara a él, pues es el francotirador más letal de la historia, y que no vuelva, aunque él le dice que lo vengará. En casa, la relación con Taya es cada vez peor. Chris le dice que lo hace para protegerlos, a ellos y a su país. Ella le dice que ya cumplió con su país, que deje que otros tomen su lugar y lo amenaza, que si regresa a la guerra no estará allí cuando vuelva. En el cuarto de despliegue le informan que varios de sus compañeros se retiraron, que la noticia de Biggles fue trágica, que murió en la cirugía. Vemos a Chris vigilando que nadie quiera herir a sus compañeros, pero aparece un terrorista que se dispone a disparar con un lanzagranadas contra un vehículo americano. Chris le dispara y vemos como un niño que estaba cerca recoge el lanzagranadas. ¿Para qué la levantas? Dispuesto a dispararlo, apuntando al vehículo estadounidense. Su comandante le dice que el desgraciado de Mustafa está asesinando a los constructores de un muro, que va a hacer para evitar ataques y poder ganar la guerra, que ese francotirador debe morir, pese a que se aproxima la tormenta de arena. El equipo sube a lo alto de un edificio abandonado, toman posiciones y vigilan, cuando Mustafa le dispara a otro soldado. Pero el disparo llegó de otra dirección, el equipo de Chris estaba apuntando a la dirección incorrecta. Chris ve algo a 2 kilómetros, su compañero le dice que es un tiro imposible. Su comandante le dice que ni se le ocurre disparar, ya que están rodeados de enemigos y los descubrirán. Mustafa se dispone a disparar de nuevo, observando a los soldados. Su compañero le dice que si cree que le dará, que dispare.
pero el apoyo llegará en 20 minutos y el edificio está rodeado de insurgentes que los pueden descubrir si disparan. Pero él efectuó el disparo, que pese a la distancia impactó en la cabeza de Mustafa y lo mató. Los insurgentes comienzan a rodear el edificio y atacarlos. Ellos empiezan a resistir mientras llega el apoyo. Chris llama a Taya y le dice que está listo para regresar a casa. Desde la base les dicen que el área verde está libre, que aprovechen la tormenta y lo hacen para huir, subiendo a sus vehículos. Vemos cómo Chris está en su casa, pero su mente está escuchando los disparos y los gritos de la guerra. Luego sale al patio, donde hay una fiesta familiar, y su esposa le habla, pero él está ido y no le contesta nada, cuando un perro estaba jugando con su hijo, y él se fue a atacarlo y todos se asustan. Por esta razón, Chris visita a un psiquiatra, preguntándole si ha hecho algo que piense que no estuvo bien, ya que la Marina le acredita más de 160 muertes. Que de lo que se arrepiente es pensar en todas las personas a las que podría haber salvado, pero que renunció. El médico le dice que también puede ayudar en el hospital, que hay soldados que necesitan ser salvados. Comienza a reunirse con soldados heridos en la guerra y escucha sus historias, acudiendo a grupos de apoyo a los que ayuda enseñándoles a disparar como expertos. Gracias a estos grupos vuelve a comportarse normal y recupera la relación con su esposa y sus hijos. Ella le dice que está muy orgullosa de él, que es un gran padre y que está muy contenta de tenerlo de vuelta. Chris le dice que se tiene que ir, ya que la madre de un exmarín le pidió que ayude a su hijo a superar los traumas que le dejó la guerra, y se despide de Taya. Ella ve al extraño exmarín parado al lado de la camioneta. Ese día Chris Kyle fue asesinado por un veterano al que iba a ayudar. Así termina Francotirador. Si te gustó el video, suscríbete, da me gusta y cría la campanita para que no te pierdas ningún video. Gracias.